Bueno, ya estamos en vivo. Estamos hoy con Pablo Muñoz Iturrieta, que lo voy a pasar a presentar a continuación, si bien creo que no necesita demasiada presentación porque ya todos lo conocen. Y el título que hemos elegido, en realidad lo ha elegido Pablo, y me parece que es realmente muy necesario en estos tiempos, que es ¿por qué derriban estatuas y reinventan el pasado? Ahora, resulta sorpresivo que en estos tiempos de presunta coexistencia pacífica y tolerancia y diversidad, etcétera, existe una furia iconoclasta, ¿no? Y que se volvió moda básicamente en cualquier país, donde se va derribando sistemáticamente las estatuas para de ese modo intentar borrar del pasado lo que no pudo hacer de algún modo la pluma progresista. Pero en rigor, lejos de borrar el pasado, yo creo que por lo menos en gente bien dispuesta, este tipo de actitudes termina, en realidad, por hacer que mucha gente tome conciencia histórica y de su identidad. Es decir, existe hoy, lo vemos claramente, una operatoria de derribar estatuas, una suerte de revolución de la desmemoria, como la han llamado varios autores. Se vandalizan sistemáticamente, urbe et orbi, todos los símbolos que representan la verdadera identidad de los pueblos. Hemos visto, por ejemplo, cómo se vandalizan los templos católicos, los monumentos a Colón y a los conquistadores, a los patriotas de cada nación, etc. Yo creo básicamente que la parte del progresismo que no sirve ni siquiera para escribir dos líneas sin errores ortográficos y errores históricos, bueno, esta gente que no sirve ni siquiera para eso pretende hacer su parte en la calle, rompiendo absolutamente todo que tenga algún tipo de ligazón con nuestra identidad. Y bueno, reinventar el pasado o escribir el pasado como ficción histórica, me parece que es algo que es cada día más evidente. Ya decía Orwell, por ejemplo, que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Es decir, cuando a uno le borran, digamos, le mienten sobre lo acontecido en el pasado, ya para el hombre del presente no hay un parámetro de comparación. Es decir, no puede compararse con lo anterior, de modo que termina aceptando acríticamente las condiciones del presente. Y tenemos que ver esto, por ejemplo, en Argentina con los Kirchner y en varios lugares donde se pretende reescribir la historia. Cada gobierno que llegue, especialmente los socialistas, reescriben la historia. Y bueno, esto lo vemos también, es muy particular el caso de la Iglesia Católica, donde aún se sigue 500 años después mintiendo sobre cuestiones como la Inquisición o la conquista de América, etc. Y por último, esta es una cuestión, me parece a mí, que es vital conocer, porque cuando se ataca la historia, se está queriendo atacar, esto es importante que lo sepamos, primeramente nuestra identidad. Y sin identidad, si nosotros renegamos de nuestra identidad, no tenemos futuro. Y bueno, de esto me parece que han dado acabadas muestras los más preclaros filósofos de la historia, que tal vez después podamos un poco hablar con Pablo, donde señalan claramente que la decadencia de las grandes civilizaciones coincide en el momento que el pueblo empieza a reniega de su propia identidad, o sea, de esa identidad que los hizo grandes en un primer momento. Y hoy para hablar de este tema, lo tenemos nada menos, realmente es un honor, al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, quien es doctor en filosofía política y legal, además de máster en psicología filosófica y estudios de grado en filosofía, teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Entre otros libros, es autor de Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, que es prácticamente un bestseller, todos conocen ese libro, y sabemos que incluso a Pablo lo han sacado, lo han eliminado, lo han baneado de Amazon, porque evidentemente dice cosas bastante incómodas a este progresismo dominante. Pablo, es un gran honor que hayas aceptado esta entrevista, te agradezco mucho, bueno, que estés acá con nosotros para compartir tus conocimientos. Muchas gracias, Cristian, y para mí también es un honor enorme. Realmente hace mucho tiempo esperaba hablar con vos para hablar de precisamente esta relación entre la filosofía y la historia. Recién comentabas que mi libro lo han baneado, lo han censurado en Amazon. Sabés que hoy estaba preparando más temprano un video que voy a hacer más adelante, en la próxima semana o la siguiente, acerca de un análisis de 1984, que lo mencionabas recién en el libro de Orwell. Y es interesante cómo en 1984 tenías dos tipos de verdades, por así decir, la doble verdad.
Por un lado, la verdad científica objetiva, que era negada y destruida y censurada por el mismo partido, porque iba en contra del partido, y por otro lado estaba la verdad en cuanto que le servía al partido. Entonces, si la verdad esa, o lo que ellos proponían como verdad, le servía al partido, no había ningún problema. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? No. Hoy en un libro, en un estudio, propones algo que derrumbe los presupuestos ideológicos de una teoría como la del género, y entonces los pones en una posición que no pueden aguantar, y como no pueden enfrentarte y debatir lo que vos propones, te tienen que censurar, es la única manera, ¿no? Te tienen que desaparecer, por así decir. Así que gracias por esa mención y por tenerme aquí con vos en el programa y con todos los seguidores. No, por favor, Pablo, para mí es un gusto enorme. Y bueno, vos habías sugerido, cuando decíamos, che, ¿de qué tema hablamos? Pablo me dice, ¿por qué no hablamos? Y la verdad me pareció excelente el tema. De por qué, de cuál es el objeto de reinventar el pasado, qué utilidad tiene para el progresismo, digamos, para esta ola anticatólica, antioccidental, el reinventar el pasado, y por qué se van derribando estatuas, por qué esa, digamos, iconofobia contra los símbolos, ¿verdad? Y no sé cómo se te ocurrió, Pablo, digamos, ¿por qué se te ocurrió que habláramos de este tema? Bueno, en el libro nuevo que voy a sacar dentro de poco, de unas semanas, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, ahí en una sección hago un análisis acerca de la situación actual, de este progresismo globalista actual y cómo se manifiesta de un carácter totalitario. Ahora bien, cuando hablamos de un totalitarismo y que estamos viviendo, de hecho, en una dictadura del progresismo, yo siempre hablo de la dictadura del género. Recuerdo cuando fui a Argentina en el 2019 a dar conferencias presentando mi libro, le decía a la gente, vamos a vivir tarde o temprano aquí en Argentina en una dictadura del género. Y esto se está viendo ahora, incluso para poder hacerte o renovar tu carnet de conducir, necesitas recibir adoctrinamiento ideológico y conformarte a la ideología oficial del Estado argentino hoy, que es la ideología de género, que es también la ideología oficial de las Naciones Unidas. Entonces, estamos viendo en una dictadura desde el punto de vista del pensamiento. Y esto es lo que la gente tiene que entender realmente para armarse, por así decir, y saber defenderse con altura en esta batalla cultural. Pero una de las cosas que yo hago en mi libro, el que voy a sacar próximamente, es hacer un análisis de por qué realmente estamos hablando de una dictadura del progresismo, una dictadura de la ideología de género. Y para eso tenés que reconocer ciertas características propias de una dictadura que se aplican a la situación actual. Porque muchas veces la gente piensa, si vivimos en una dictadura, en un totalitarismo, tiene que sí o sí haber un campo de concentración, sí o sí tiene que haber prisiones, sí o sí tiene que haber elementos de violencia, y no necesariamente porque estos ideólogos se han perfeccionado y no son tontos. Estos ideólogos dicen, no vamos a cometer los errores que cometieron los bolcheviques en 1917, los errores que cometieron en Cuba, los errores que cometieron los comunistas en la Argentina poniendo bombas. Hasta el mismo Berbisky de la Argentina pasó de poner bombas a ser un pope de la cultura, un representante de los estudios legales y la justicia social, es decir, un asesino. Entonces los tipos se van perfeccionando. Y entonces tenemos que ver otros tipos, yo creo, de cuestiones que son características de esta dictadura en la cual estamos viviendo hoy. La primera es la destrucción de la libertad. Obviamente que con el tema de la cuarentena no hay nada que explicar. Eso lo han vivido en carne propia, salvo que sean rebeldes como yo, que no me importó un pepino y seguí haciendo mi vida como siempre porque no me quería volver loco. Pero destruir la libertad por el control total, especialmente por el seguimiento. El seguimiento. Aquí en Canadá era obligatorio bajarse una aplicación que yo nunca me la bajé. En Argentina también tenías que pedir permiso al Estado para poder salir a la calle. La uniformidad del pensamiento, eso es otra característica. El que todos piensen igual. Fíjate cómo la situación de las cuarentenas ha sido, por así decir, la tormenta perfecta para que entonces Bill Gates proponga, y no solamente Bill Gates, vamos a mencionar otro personaje, pero Bill Gates proponga la uniformidad de la educación. Obviamente que para él es un negocio gigante porque Microsoft viene trabajando hace muchos años en el tema de la educación online y con la excusa de que hay desigualdad porque los niños pobrecitos de Zimbabue no aprenden tanto como los chetos de Buenos Aires, entonces vamos a hacer que todos aprendan lo mismo, así no hay ningún tipo de desigualdad. Entonces, eso ya es un totalitarismo porque ellos buscan uniformidad de pensamiento. Y
Después, por otro lado, lamentablemente, mencionabas a la iglesia, tenés la fundación, esta Escola Socorrente, esta organización masónica que se ha infiltrado dentro de la iglesia, que ha conseguido el estatuto incluso de asociación pontificia. El Papa la promueve. Yo no sé si lo hace por ignorante, por no conocer, pero realmente esta asociación está promoviendo la ideología de género. Lo trajo a Darío Scheinbacher, como es el farsante este pseudofilósofo de la UBA, que habló sobre la deconstrucción, por ejemplo, una conferencia que organizaron. O sea, es una organización claramente masónica, infiltrada, que busca el mismo objetivo de Bill Gates. Busca la uniformidad del pensamiento, lo cual es algo ideológico. Luego, el otro elemento que yo analizo es el tema de abolir la verdad por medio de la ideologización de la educación. También no hay nada que decir. Hoy en día ningún joven va a la universidad, salvo excepciones y salvo algunos profesores que todavía le hacen honor a la palabra educador, de guiar. La mayoría son unos estafadores, chantas, ideologizados, que no les da ni siquiera para ideologizar, porque como esto me lo decía un decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, muchos de mis seguidores lo escucharon, porque el doctor Carlos Laza lo tuve hace poco en mi canal, y él decía, la mayoría de los profesores son periodistas, no les da más que para periodistas. Opinan y te dan una versión y te dan a la otra y se acabó. No les da para más, lamentablemente. Entonces, hoy en día yo creo que estos ideólogos le dan más importancia a la idea que a la realidad, algo propio del posmodernismo. Entonces, eso es una característica que estamos viendo en una dictadura. Y luego otro elemento que no lo desarrollo en mi libro, pero sí lo menciono, y por eso lo quería hablar ahora con vos, que es el de suprimir la historia. Es una característica clave de una dictadura. ¿Por qué? Como decías al principio, lo que esta gente busca es suprimir la historia para volver a reescribirla. No es que simplemente no existió nada en el pasado, como hizo Descartes, nos olvidamos y vivimos en una especie de represión inconsciente de nuestra vida anterior, sino lo que ellos hacen es negar la historia, pero llenar ese vacío por medio de una fantasía. Te crean un cuento que podría ser un cuento de hadas, pero en este caso te proponen un cuento de terror, una pesadilla de terror, de tal manera que a partir de falsas opresiones, de una falsa historia, puedan legitimizar una propuesta ideológica como solución a un problema que no existió. En realidad el problema lo inventaron ellos como si fuese la historia. Por ejemplo, el caso de los desaparecidos en Argentina es clarísimo. ¿Cuál es el problema central ahí con el reescribir la memoria, como la llaman ellos? Que los tipos se inventaron, por ejemplo, casos concretos. Me mataron. Y como me mataron a mí, porque me encarcelaron, me torturaron y me mataron, me desaparecieron, yo ya no existo más, necesito recibir una indemnización por parte del Estado. Y ahí lo que todo juez con sentido común tendría que decir es, pero pará, si te mataron ya no existís. ¿Cómo te vamos a dar dinero? Entonces, ¿por qué digo este ejemplo? Para que la gente entienda que se inventaron un pasado para poder entonces justificar algo aquí en el presente, como es el caso de Argentina, que pasó con todos estos juicios de indemnización y es una gran estafa. Pero lo mismo pasa con muchas otras cosas que podríamos comenzar a desarrollar, el tema de la opresión, el tema del racismo sistémico, como hay un racismo sistémico histórico en la cultura occidental. Por ejemplo, me preguntabas cómo se me ocurrió este tema. Leyendo el feminismo, es interesante cómo el feminismo no solamente ataca al cristianismo, pero también ataca al judaísmo, por ejemplo, porque ellos dicen, estas feministas radicales de los años 60 y 70, salieron en su mayoría, todas son de hecho de senos familiares ortodoxos judíos. Cuando estuve en la Universidad de Cambridge, tuve la oportunidad de tener a una de estas feministas feroces de la Universidad de Harvard, que fue profesora nuestra en el programa ahí en Cambridge, y esta mujer salió de un entorno ortodoxo judío y le tenía un odio tremendo a su pasado religioso judío, pero un odio visceral realmente, era más antisemita que Hitler, era increíble realmente lo que decía esta mujer acerca de su propio pasado, ¿no? Y es interesante cómo a partir de ahí yo comencé a estudiar, que tuve la experiencia con esta profesora, Hirsch de apellido, de hecho su padre era un rabino muy conocido en los Estados Unidos, Hirsch. Esta mujer planteó, y ahí comencé a estudiar el tema de la relación entre feminismo y judaísmo. El feminismo acusa al judaísmo de haber elaborado la noción de Dios como padre, como patriarca.
De hecho, entonces, la noción del patriarcado opresor y demás es una noción opresiva que surge del seno del judaísmo, pero que luego el islam y el catolicismo, el cristianismo en general, lo acepta por el hecho de decir que Dios es padre, ¿no? Entonces esa figura del padre opresor, del padre, que tal vez era la figura del papá personal que tenía cada una de estas mujeres, que por algo salieron con un trauma tremendo del seno familiar y realmente eso las afectó psicológicamente y después es el problema de la enfermedad del feminismo. El feminismo es una patología porque traslada a la sociedad entera lo que tal vez sufrieron en su vida personal. Un hombre las trató mal, alguien abusó de ellas, les pegó, el papá tal vez tenía una mala relación con su papá y entonces a partir de ahí patologizan esa relación con su padre y la aplican a todo el universo, como si todos los hombres fuesen un desastre, ¿no? La noción del patriarcado. Pero bueno, gracias Alberto Fernández, el patriarcado ¿Te cayó. Así puedo? que, dale. Perdón, no, justo lo que estaba diciendo que es muy interesante, ahora te dejo seguir, pero fíjate que digamos, este rechazo que tienen con todo lo que es la cultura o herencia, si la queremos llamar judío-cristiana, y ellos, sin embargo, que se la pasan reivindicando cualquier otro tipo de cultura o civilización que no tenga nada que ver con el cristianismo, pero sin embargo, en general, la mayor parte de las civilizaciones o altas culturas eran patriarcales, de modo que lo que se acusa al cristianismo, o en este caso al judaísmo primitivo, en definitiva es algo que tuvieron en común básicamente todas las culturas. Pero discúlpame, eso quería nada más Y agregar. es muy interesante lo que decís, porque en definitiva un estudio serio de la historia y del pasado y de estas civilizaciones que vos mencionás, en la cual todas confluyen coincidentemente en que la noción, obviamente que hay sociedades como las Filipinas, las sociedades de lo que sería la Polinesia, que es interesante cómo la mujer tiene un rol mucho más importante en la familia y de hecho la mujer filipina, por ejemplo, la mujer de las Filipinas, la mujer de países como, estoy pensando Fiji, por ejemplo. He tenido mucho contacto con gente de Fiji, con gente de la Polinesia, de Hawái, de Filipinas. Es interesante cómo la mujer tiene una posición preponderante e incluso controladora, por así decir, ante un hombre que es más sumiso en esas culturas. Pero eso son excepciones. El resto es toda una estructura patriarcal y un estudio serio no te tiene que llevar, especialmente con los conocimientos que tenemos hoy de la genética, de la neurobiología, no te tiene que llevar a, entonces, ideológicamente dar una respuesta del pasado reflejando una cuestión ideológica. Ese es el problema del feminismo. Lo que tenés que hacer es preguntarte, a ver, ¿por qué en la mayoría de las culturas el hombre tiende a tener un cierto liderazgo en el entorno familiar? ¿Hay alguna cuestión genética, hay una cuestión biológica, neurobiológica? Y ciertamente que la hay. De hecho, es una de las cosas que trato, uno de los capítulos que trato en mi próximo libro, que en definitiva, entre el hombre y la mujer se da una complementariedad que es maravillosa incluso desde el punto de vista genético, pero es una complementariedad que tiene como consecuencia natural por las distintas habilidades que se manifiestan entre el hombre y la mujer, en que la mujer va a esperar que sea el hombre el que tome la decisión. Y si el hombre no toma la decisión, la va a tomar la mujer, pero la mujer se va a frustrar. Esto es interesante, los estudios que se han hecho. En relaciones matrimoniales donde el hombre es, viste, el que está callado, el que dice que la mujer, bueno, por ser bueno, le dice a la mujer que decida ella, porque claro, estamos en el mundo, viste, de la igualdad, del feminismo y demás, y la mujer se termina frustrando con un estúpido así, porque la mujer quiere un hombre que sea valiente, que sea seguro de sí mismo, y la seguridad desde el punto de vista psicológico se manifiesta en el momento de tomar decisiones. Si vos vas manejando por la ruta y estás en una situación, viste, que te encontrás con un accidente enfrente tuyo, tu esposa o tu novia o la mujer o tu hermana va a esperar que reacciones de una manera que sea segura y que pongas en seguridad a todo el entorno familiar. No va a querer un tipo que se ponga a dubitar y que dude y que le pregunte a la mujer qué hago ahora, ¿viste? No, tenés que reaccionar en el momento. Y la mujer se frustra mucho, esto es interesante los estudios que se han hecho, cuando va manejando con un hombre se frustran mucho cuando el tipo es un tipo que duda, que es inseguro, que viene un auto al lado y ya se corren para el costado. No, es imposible, no podés tener una relación con un tipo así. Y esto es una cuestión natural, es impresionante.
¿no? Y son cuestiones neurobiológicas que después son fundamento para muchas otras cosas en la vida. Muchas otras cosas en la vida. Incluso cuando la madre es controladora dentro del entorno familiar, muchas veces controladora porque el tipo tiene un carácter calmo, el tipo no toma la rienda sobre el asunto, no quiere que hayan problemas en la casa. ¿Y a qué voy con esto? Que los niños se frustran con esa madre. De hecho, después, 20, 30 años después, te encontrás con un montón de casos y problemas psicológicos en los hijos porque la madre era un robot, ¿viste? Un helicóptero. Aquí en Canadá, para ese tipo de madres, hay una frase que se llama las madres helicópteros, helicopter mom. Son esas mamás que son como el helicóptero, ¿viste? Como la policía que te va controlando todo y te hacen inútil. Te hacen inútil porque en vez de fortalecerte ante los peligros que hay en la sociedad, porque está lleno de peligros en el mundo, obviamente, pero cuando la madre se vuelve sobreprotectora, a veces te hace murallas tan grandes alrededor tuyo que se termina convirtiendo tu propio monstruo esa madre, no el mundo que está afuera, porque te sobreprotege y te hace débil. Entonces, por eso también la educación es algo tan delicado y tan difícil, y por eso la mujer sí o sí necesita de un hombre para que le haga como un balance, por así decir, porque la madre tiende a ser controladora y sobreprotectora, y a veces eso es malo. Es bueno proteger hasta cierto punto, pero también la madre tiene que fortalecer y para eso está el padre en la relación matrimonial, porque el padre es el que va a entender a ese hijo que tiene esas ansias de salir, de romperse. Y fíjate que cuando tenés una madre muy controladora es cuando los adolescentes se vuelven más rebeldes todavía, porque tienen que reafirmar su propia independencia personal. Y si vos estás en un hogar, en una familia, donde los padres se complementan, donde los padres te respetan tu libertad, pero te la limitan y te la potencian, no van a tener tantos dramas en la adolescencia con sus hijos como un padre que está súper muerto de miedo que le vaya a pasar algo al hijo, porque después cuando venga la adolescencia ese hijo va a explotar. Es lo que pasó de hecho psicológicamente con estas feministas de los años 60 y 70. Vivían en un entorno opresivo, por así decir, religioso, de conducta y demás, y después hay un libro no lo tengo aquí al lado. No lo voy a mostrar porque no quiero parecer como Gloria Álvarez, te muestra libros y después no pasa nada. Pero Camila Paglia, es una feminista también, pero ella en un libro que tiene sobre el feminismo, es muy interesante cómo denuncia que estas chicas que venían del ambiente ortodoxo judío de Nueva York, después cuando iban a la universidad eran las más locas de la universidad, ¿viste? Eran pero más rápidas que Schumacher. ¿Por qué? Porque trataban de reprimir ese pasado, como así lo percibían ellas, como con normas, como rígido, y entonces se acostaban con medio mundo en la universidad y después se sentían usadas. Entonces, claro, después se hacían las víctimas y se volvían todas feministas, ¿no? Era todo un mecanismo psicológico también que muchas veces lamentablemente no pudieron superar, y a ese mecanismo psicológico después lo tradujeron a una ideología. No porque sí, el marxismo, fíjate, Shulamith Firestone, familia ortodoxa judía de aquí de Toronto, Canadá, se fue a Nueva York, después abrazó el freudianismo con el marxismo, como la escuela de Frankfurt, porque por un lado era liberación sexual total, pero por otro lado los hombres me usaron cuando me acosté con ellos, entonces el patriarcado, machismo, hay que destruir al hombre, hay que destruir la familia. De hecho, ella tenía, yo creo, un odio patológico a su propia familia y por eso dijo, hay que destruir a la familia en general. El caso de Betty Friedan, el caso de Judith Butler, el caso de cuántas otras feministas que podemos, fíjate la feminista que encontré de los años 60, 70, 80, y esto lo dice Camila Paglia, después yo me dediqué a estudiarlo, y después cuando tuve esta profesora en Cambridge, me lo corroboró, sí, veníamos todos de entornos judíos ortodoxos. Entonces con esto no estoy diciendo, porque alguno capaz que puede malinterpretar, está criticando la ortodoxia judía que produce feministas. No, en realidad lo que estoy criticando es que esta gente salió con un trauma que nunca pudo superar y se victimizó. Y el marxismo especialmente presentado por la Escuela de Frankfurt, le dio los elementos que necesitaba para victimizarse y generar una ideología que después le vino muy bien también al globalismo y a la Fundación Rockefeller y a Planned Parenthood y a todo esto que estamos viendo a nivel mundial con toda esta biopolítica de control de natalidad, de control social, de control del pensamiento. Entonces, por eso eso es la respuesta a tu pregunta. Por eso quiero hablar sobre esto, ¿no? Sobre la historia. Dentro de todos los elementos que podemos hablar, pero podemos hablar de cualquier cosa igual. Por supuesto. Porque no, justamente con esto que vos mencionás, la cuestión del feminismo, tan en boga, por supuesto, hoy, y acá la historia justamente tiene un papel fundamental. ¿Por qué?
porque en general el feminismo ya presupone, digamos con su anemia intelectual e histórica, presupone que el principal opresor, o da a entender que el principal opresor de la mujer, han sido, por ejemplo, los sistemas o capitalistas o occidentales, especialmente cristianos católicos, y a la vez que idealiza otras culturas. Cuando vemos que si uno revisa la historia, es justamente al revés, y esto lo puede corroborar cualquiera. Vos y yo sabemos, esto lo repito siempre, hablamos del siglo XV, la persona más, o sea, la mujer ha tenido siempre dentro de la Iglesia Católica un lugar de privilegio. El siglo XV, Isabel la Católica, la persona más importante del planeta era una mujer. Para llegar a ser reina, tuvo que disputar en una terna con Juana la Beltraneja. Y vamos a ver un montón de reinas cristianas, etcétera, o sea, mujeres con mucho poder, santas, teólogas, gente muy apreciada dentro de la Iglesia Católica. Y en contraposición, vamos a ver que culturas tan idealizadas hoy, como por ejemplo las indígenas, donde eran no solo regímenes patriarcales, sino que a la mujer se la trataba, en ese sentido, básicamente como una, pero ni siquiera como un objeto de trueque, como una basura, y esto lo reconocen varias historiadoras feministas que yo, bueno, en mis trabajos las he citado, una es Iris Blanco, y ellas terminan sosteniendo, aún desde sus posturas feministas y digamos de prejuicio hacia el cristianismo, la Iglesia Católica, que bajo ninguna otra cultura o régimen a la mujer se la maltrató tanto como bajo los pueblos indígenas, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar ahora de la situación de la mujer bajo los indígenas, porque bueno, no quiero irme por otro lugar, pero quiero decir que fíjate la importancia de la historia, si la gente supiera, o la gente que siga críticamente estos movimientos, lo que realmente, digamos, sostiene el feminismo y digamos que parte de presupuestos falsos, bueno, esta gente se quedaría sola, porque repito, la Iglesia siempre le dio el lugar, la Madre de Dios es una mujer, por favor, la Virgen María. Y bueno, entonces esto creo que prueba de algún modo que el desconocimiento histórico de cuestiones incluso elementales que cualquiera puede constatar, bueno, terminan generando este tipo de ideologías vacías simplemente que van siguiendo todos idiotas útiles. Claro, eso es tal cual, ¿no? Hablando del tema no voy a meter mucho tampoco, pero quiero mencionar, ya que dijiste lo del tema del indigenismo, un dato interesante. Yo de niño me crié en medio de la cordillera de los Andes. Y enfrente de mi pueblo teníamos unas rocas enormes ubicadas a un poco más de 3.000 metros de altura que se llaman Los Morrillos. Y eso es un lugar bastante interesante desde el punto de vista histórico y arqueológico, porque en estas cuevas tenés arte rupestre, tenés pinturas de miles de años, de casas, de fenómenos de la naturaleza, de lo que tenían que vivir los indígenas de esa época. Esto es una cultura precolombina, las tribus huarpes. Pero es interesante que en el año 68, cuando fueron arqueólogos de la Universidad Nacional de San Juan, encontraron 17 momias enterradas en una de las cuevas, y esas momias eran todos productos de sacrificios humanos. Y creciendo yo en ese entorno en la montaña y teniendo mucho contacto con el montañismo, con la escalada, entré en contacto con una persona que todavía yo creo que vive, debe tener más de 90 años, un escalador admirable, un hombre italiano, nosotros le decíamos el Tano, su nombre es Jorge Bjorkia, un hombre muy conocido en San Juan, y él, como arqueólogo amateur, es yo creo que uno de los expertos más grandes que hay en el mundo en los sacrificios de altura. Él se dedicó a estudiar sacrificios de altura, especialmente cuando llegan los incas a esta zona de los Andes, en lo que es San Juan, llegan hasta Mendoza, a la zona de Uspallata, y él encontró muchísimos lugares sacrificiales. Y es interesante que los libros de él, que he tenido la oportunidad de leer porque los teníamos en mi casa, él era un amigo de la familia, por así decir, o es un amigo de la familia, él es interesante cuando hace la descripción de los rituales y las fotos y las momias y demás, la cantidad de niñas, mujeres que sacrificaban era impresionante. Era impresionante. Entonces, cuando yo veo a todas estas feministas hablando del indigenismo, es la ignorancia más hipócrita que puede existir en la historia de la humanidad, realmente, porque tenemos que ser honestos con la historia y con las cosas que realmente pasaban, y no podemos aclamar a un indigenismo que de hecho no tenía problema en sacrificarte una niña, una mujer, en comértela viva, en lo que fue la historia de los pueblos precolombinos en América, ¿no? Es interesante, todas las culturas aztecas, los mayas, los incas mismos, realmente
Era brutal lo que se vivía y a partir de ese punto de vista, uno se entiende cómo los indígenas, las tribus, porque mucha gente me dice, pero yo tengo familia indígena, no ataques a los indígenas, o hay personas que me han escrito de Venezuela, por ejemplo, la señora, aquí los indígenas son hermosos, son gente buenísima. Y claro, si esa gente fue la que después le abría los brazos a Hernán Cortés, que vengan a salvarnos de estos otros salvajes, por favor, no, fueron los mismos indígenas los que salieron con los españoles. Ahora, ¿por qué menciono esto, Cristian? Porque vos decías al principio cómo inventan el pasado para poder imponer una agenda ideológica. Nos han mentido en la escuela. En general, a mí, gracias a Dios, eso lo voy a decir para que no se me vayan a ofender, pero mis profesores de historia fueron geniales. Mis profesores de historia en la primaria, en la secundaria, especialmente, fueron gente ilustre realmente, cómo me enseñó historia. A mí y a mis compañeros me enseñaron a pensar desde un punto de vista filosófico, relacionando la historia con la filosofía. Entonces yo estoy muy agradecido a ellos. Muchos de ellos fueron discípulos, por ejemplo, de Díaz Araujo, que acaba de fallecer hace poquito, fueron alumnos de él. Pero lo que voy a lo siguiente, que esto de tergiversar el pasado para poder imponerte una agenda ideológica hoy en día se ve claramente con el manejo y la perversión de la historia en todo el continente americano, desde Canadá a la Argentina, porque aquí en Canadá pasa también, ¿no? Es tremendo realmente. Con la excusa de un pasado que no existió, que te lo inventan, después te meten en la ley, te meten en el reglamento, realmente te hacen revoluciones ideológicas que no tienen absolutamente nada con el pasado, pero tienen que ver con la idea que ellos quieren imponer en el presente. Y para eso se tienen que inventar un pasado para justificarlo. Claro, y eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa un segundo, vos fíjate que vos lo acabas de decir, yo lo quería mencionar, cuando el adoctrinamiento no es suficiente, cuando el adoctrinamiento estatal incluso no es suficiente, se recurre al poder coercitivo del Estado. Es decir, el progresismo, que en general tanto habla de orden espontáneo y de libertad, sin embargo, en un orden espontáneo, la gente no creería mentiras, y de hecho no las cree, como el tema de los desaparecidos, etc. El adoctrinamiento sin dudas que hace su parte, pero si no hay un Estado coercitivo, digamos, obligando a la gente lo que puede decir y lo que no puede decir, bueno, eso muestra a las claras que es algo completamente contrario al sentido común más elemental. Y el único modo que tienen de acallar eso es justamente recurriendo a estas leyes punitivas, ¿no? Eso demuestra a las claras que es un absurdo total. Ciertamente, ciertamente. Mira, a modo de anécdota lo voy a contar ahora. Voy a mostrar un solo libro nada más. El libro que les mencionaba recién de Camila Paglia se llama Free Women, Free Men. Mujeres libres, hombres libres. No existe en español que yo sepa, pero si alguno lo puede leer en inglés, lo va a disfrutar de principio a fin, porque es una feminista denunciando al feminista, pero lo denuncia pero sin asco. Le pega pero hasta en la ceja, donde no queda un milímetro de una feminista donde no le pueda pegar esta Camila Paglia. Y además tiene una labia y una manera de escribir tan punzante y provocante. A mí me encanta leer a Camila Paglia. Tiene ideas con las cuales no vamos a concordar, obviamente, pero cuando le da al feminismo, le da mejor que cualquiera, y por eso las feministas las odian. Entonces, lo voy a mencionar. Free Women, Free Men, ese libro. Hay un libro que es interesante, que lo conocí, se lo cuento a los seguidores porque a vos te lo conté ya la anécdota, Cristian, pero aquí en Canadá hay realmente la cuestión ideológica con el indigenismo es tremendo en Canadá. Es furioso, es furioso. Hasta el punto, por eso yo a los chilenos les digo, tengan cuidado, chilenos, porque a ustedes les van a quitar la Patagonia, se las van a quitar en nombre del indigenismo. Cuando hagan la nueva constitución van a tratar de independizarla y hacerla un estado, un país distinto, que es lo que han hecho en Canadá. Aquí en Canadá tenemos muchas naciones. Esto no lo saben a veces ni los canadienses, los inmigrantes que han venido a Canadá menos. Pero Canadá es interesante en la cuestión política, y esto tuve la oportunidad también igual de estudiarlo, profundizarlo dentro de la universidad, en los cursos que teníamos de filosofía política, especialmente analizando la cuestión canadiense. Canadá es un país realmente de ingeniería social, de experimentos, siempre ha sido en muchos niveles. No solamente con la cuestión del género, con la cuestión del aborto. Recordemos que en Canadá se legaliza el aborto en el 67. Canadá no solamente que se legaliza, sino que Canadá directamente le quita la noción de persona al ser humano hasta el momento en que ha salido completamente del vientre materno. Entonces, es terrorífico. Solamente China y Cuba tienen una ley parecida a la de Canadá. En Canadá el vacío legal que tenemos. Pero o sea, Canadá es la Holanda americana.
Sí, totalmente. En algunas cosas peor que Holanda, en algunas cosas es similar, pero Holanda y Canadá son los países más progresistas del mundo, eso seguro, ¿no? El tema de la eutanasia, por ejemplo, aquí en Canadá, el tema de tratamientos hormonales para niños, aquí los padres no tienen derechos sobre sus hijos en cuestión de identidad de género y orientación sexual. Aquí realmente un activista LGBT tiene más poder sobre tu familia que vos mismo como padre. O sea, aquí una batalla interesante. Muchos me preguntan, pero ¿por qué estás en Canadá entonces? Y porque aquí está la pelea. Porque yo sé aquí puedo cachetear a 4 o 5 ideólogos, después voy a Argentina y los reviento como quiero, porque aquí está la cuestión, la batalla. En Argentina, a ver, ¿cuál es el problema? En Argentina, en México, en Costa Rica, todos los ideólogos activistas, ellos reciben un relato, no tienen cabeza para idear una ideología, sino que simplemente copian lo que les manda la Fundación Rockefeller, lo que manda la Fundación Ford, lo que Berbisky trae, viste, de la Open Society, lo que dice Plan Parenthood por medio de la Fundación Web, después todos los tontos van y repiten, no les da la cabeza. Y en algunos otros países peor todavía, porque estos ideólogos van a la Argentina, idiotizan a 5 o 6 feministas y después esas feministas se las llevan al Congreso de Quintana Roo en México y son ellas, las argentinas, las que están haciendo el trabajo ideológico. Se las llevan a Costa Rica. Cuando fui a Costa Rica me encontré que habían unas feministas argentinas todas con el pañuelo verde. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque las usan. Pero aquí en Canadá es donde surgen las ideologías, en las universidades, en Estados Unidos. Entonces es la mejor manera de estar en el campo de batalla. ¿Y a qué voy con esto? Que en Canadá, una de las cuestiones de experimento social que han hecho es la de tener naciones. De hecho, Canadá es un estado plurinacional. Son muchas naciones las que hay. Entonces tenés la parte inglesa, ¿sí? La parte inglesa que tiene como idioma oficial el inglés y el francés. Porque de hecho mucha gente no sabe, mucha gente que no vive en Canadá piensa que se habla francés en Quebec y se acabó. Y no, aquí en Ontario tenés pero más de 1 millón de francoparlantes. En la ciudad de Toronto solamente tenés 500.000 franceses que son de Ontario, porque los franceses llegaban hasta el lago Hurón, llegaban toda esta zona, vivían los franceses, todas las misiones jesuíticas estaban en toda esta zona. Entonces han creado la nación de Quebec, que es una nación aparte, con un sistema legal distinto, tienen código civil, código penal totalmente distinto. Vos pasás el río Ottawa, llegás a Quebec y es otro mundo, es como entrar a Sudamérica de repente, ¿viste? Vas manejando y de repente tenés todas las calles con bache, la gente no respeta nada, es muy latinoamericano, por así decir. Y en ese sentido son muy amigables porque son como nosotros, es lo mismo, es la misma cultura latinoamericana de los franceses de Quebec. Pero, y los pueblos, vas manejando por el norte de Ontario y entras a un pueblo francés y es como, viste, estás en la Argentina nuevamente. Pero ¿a qué voy con esto? Que estos ideólogos, cuando reformaron la Constitución de Canadá en el año 82, hicieron que todas las tribus sean una nación distinta. Entonces tenés la nación de los, viste, de tal tribu, la nación de tal otra, la nación de los hurones, la nación de los apaches, la nación de, tenés como 500 tribus. Y cada tribu tiene su estatuto y su propia ley, es otro mundo, es como entrar a otro país. De hecho, vos cuando vas a una reserva en el norte de Ontario, vas por la calle y de repente te encontrás con los indios, con rifles, con ametralladora, ¿viste? Y es todo para el show, porque es su país, entonces te piden el documento, te tienen que dejar entrar, como si estuvieras entrando a otro país, te revisan el auto, te abren todo, ¿viste? Los indios para hacerse los importantes, porque es otro país. Eso mucha gente no lo sabe. Simplemente, a ver, el que vive en Canadá que no lo sepa, que se agarre la 400 para el norte y va a entrar en las distintas tribus indígenas, se va a encontrar con un mundo totalmente distinto. Ahí en esas tribus, por ejemplo, tenés todo el tema de la drogadicción, prostitución, tráfico de armas, tráfico de cigarrillos. Vos querés comprarte aquí en Canadá un tanque de guerra, te vas a una tribu porque es otro país. Entonces la policía no puede entrar ahí. De hecho, todos los narcotraficantes, yo creo que el mismo Estado también tiene que estar de acuerdo con esto, porque entre Estados Unidos y Canadá tenés tribus indígenas en Nueva York, por ejemplo, que cuando yo vivía en Ottawa íbamos a cargar gas, combustible, nafta a la tribu indígena, porque ahí no pagás impuestos. Pero cuando entrabas a la tribu indígena, ahí tenías, pero te ofrecían de todo, te ofrecían cigarrillos, te ofrecían armas, te ofrecían lo que quisieras, porque la policía no puede entrar. Entonces vienen los traficantes de Estados Unidos, dejan todo el producto ahí y después vienen y lo buscan, como la tribu es tierra de nadie. Entonces son cuestiones que las corporaciones están muy interesadas en que el sur de Chile, el sur de la Argentina, que Bolivia, que Ecuador, las zonas indígenas se nacionalicen, se independicen. Porque después estas grandes corporaciones van a ir a hablar frente a frente con el cacique para sacarle el oro, la plata, el litio, lo que sea.
que es lo que hacen aquí en Canadá. Entonces las corporaciones van al norte y en la tribu indígena le sacan todo el oro, porque hay mucho oro en el norte de Ontario, y después le pagan, viste, $1 millón al cacique, y el cacique contentísimo porque le dan $1 millón por año, que después el cacique lo reparte entre los otros. Y es interesante porque yo conozco un cacique, Cristian, conozco un cacique que anda en una Lamborghini, el tipo. Y yo sé por amigos que ese cacique maneja todo el negocio de tráfico de armas, de prostitución, de drogas, y el tipo tiene una super mansión a 250 kilómetros de la tribu, ¿no? Porque el tipo vive de la renta que le pagan las grandes corporaciones para sacar el oro, pero después el oro se lo llevan todo. Y es lo que hacen también en la Argentina, ¿no? Es lo que quieren hacer, porque una corporación le es mucho más fácil. Claro, le es mucho más fácil a la corporación tener que hablar con la tribu, viste, el lago Mascardi, que hablar con el Estado chileno, el Estado argentino. Por más que sean todos unos traidores los del Estado argentino, viste, Claro. pero algún día capaz que Cristian Iturralde es el presidente y se les acabó la joda a las corporaciones. Entonces quieren que poder negociar con... Eso es un hecho. ¿Por qué te crees que los ingleses han creado la nación mapuche de Chile y su sede está en Bristol, en Inglaterra? Entonces, ¿por qué? Porque es una cuestión geopolítica también. Es una cuestión geopolítica por las cuestiones de recursos naturales. Y eso, yo creo que el pueblo chileno igual se está despertando con el tema de la Araucanía, con el tema de los incendios que hay y la trampa que eso puede significar. Porque si, por ejemplo, Piñera manda al ejército para que reprima, después van a salir todos los grupos de derechos humanos, que es también lo que quieren crear esa dialéctica, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada y por eso yo creo que es importante la historia y entender estas cosas y conocer, ¿no? Para que no te metan un verso. Ah, pero perdón, mira, la anécdota, no la conté. Entonces fui a una librería, había una sección de indigenismo y son las cosas curiosas porque vos decías, bueno, con todo este lavado de cabeza igual esto está logrando, sin que ellos lo quieran, que hay mucha gente que se despierta, hay mucha gente que se está despertando y demás, y entre eso yo encontré este libro, el único libro que voy a mostrar. 1942, 1492, perdón, por ¿Dónde te Cristian dejamos? ¿Qué libro? en la sección de indigenismo. Entonces, viste, capaz que algún tipo va, lo compra, viste, para estudiar indigenismo y se encuentra con un librazo, viste, fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Así que es una anécdota graciosa, a mí me pareció Pero muy el tipo no curiosa. sabía lo que tenía. Y lo que pasa Pero que, el tipo ni leyó, evidentemente, ni vio la tapa del libro. no, el librero no, el tema es que, a ver, aquí en Canadá, como pasa en la Argentina, anda a cualquier librería de la Argentina. Si vos vas a una librería en la calle Florida o en la calle Corrientes en Argentina, ¿qué títulos van a tener? Aunque no los lea nadie, es todo sobre cuestión de género. Porque esto viene impuesto desde arriba. Hay que poner la cuestión de género. Aquí en Canadá pasa lo mismo. Le dicen, a ver, chicos, ustedes tienen una librería, pero tienen que poner indigenismo, porque acá somos todos indígenas, somos las naciones. Y entonces los tipos metieron tu libro. En Canadá, Cristian, por ley, a ver, yo estoy rompiendo la ley acá, lo voy a decir públicamente porque me importa un bledo. Pero en Canadá, cuando haces una conferencia, un evento público, incluso en las universidades, en las clases, lo primero que hay que hacer, viste, como en una escuela, rezás el Padre Nuestro, cantás el himno nacional, lo que sea, en Canadá tenés que pedir perdón a los indígenas por haberles violado el territorio y por estar en tierra sagrada que le corresponde a ellos, pero nosotros, como somos unos opresores patriarcales, europeos, cristianos, occidentales, vinimos y le quitamos todos los indígenas. Entonces, reconocemos que aquí estamos en territorio cherokee, por así decirte. Y pedimos perdón a la nación cherokee y les agradecemos que nos presten este espacio para hablar aquí en este lugar. Es una payasada. Lo tenés que hacer en las clases, lo tenés que hacer en todos los actos, lo tenés que hacer en las conferencias. Voy a conferencias de filosofía y todos los payasos tienen que leer el discursito pidiéndole perdón a los indígenas porque venimos y le estamos asesinando a las mujeres. ¿Viste? Una locura realmente. Esa es la estupidez del progresismo. Sí. No se puede creer. Pero aparte, lo increíble es que, digamos, siga perdurando todo este tipo de leyendas negras o absurdos, porque uno dice, bueno, digamos, al final termina existiendo mucha más ignorancia hoy, cuando hay un acceso, digamos, mucho más, el acceso es mucho más sencillo para cualquiera que quiera acceder a la información con internet y todo, y sin embargo hay más ignorancia hoy que tal vez 40 años atrás, donde uno tenía que ir tal vez a una biblioteca de barrio, etcétera. Pero claro, yo creo que en realidad el método de ellos
te van tirando, digamos, es tanta información y tantas mentiras, que ya llega un momento que la cabeza a uno se le aparta al medio, le quita la voluntad, etcétera. Pero digo, todo esto que estamos diciendo y que Pablo menciona, la gente lo puede corroborar, de modo que cómo es posible que o sea, que se hagan políticas públicas basadas en panfletos. Y en definitiva lo que están haciendo, instrumentalizan políticas públicas, ordenando a la gente lo que tiene que pensar y decir, pero sin ningún tipo de sustento documental que, digamos, abone lo que ellos están diciendo. Pero bueno, es la época de la estupidez, pero yo creo que, como vos bien decías al principio, yo estoy seguro que la marcha nuestra es imparable y yo creo que esta reacción, que es cada día más clara, va a ser cada vez mayor. Ciertamente, una cosa es clara, que hay gente que no la van a ideologizar y hay gente que se ha despertado y ha abierto los ojos, como decía Cristina Jiménez, con la cual, la que escribió el libro La verdad de la pandemia. Cuando tuve la entrevista con ella me decía, ella viene hace mucho tiempo, viste, trabajando con todo esto, más de 15 años. Ella me decía, al principio no me escuchaba nadie. Y hoy, viste, saco un libro y me lo compran 100.000 personas. Eso antes no ocurría. Agustín Laje, por ejemplo, en una conversación que tuvimos, me decía, al principio venían solamente viejitos a las conferencias y yo decía, en 2 o 3 años me quedo sin laburo porque se muere esta generación y se acabó. Y sin embargo, hoy tenemos gente de todas las edades. Tenemos gente mayor, tenemos gente adulta, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos niños que nos siguen. Hace rato le escribí a un médico de la Argentina, le mandé un mensaje y él me decía, ¿sabés que mi hijo te escucha y sos el ídolo? Tiene 13 años el niño, ¿viste? El chico. Tiene 13. Entonces, hay esperanza. Hace poco un juez de la Argentina me mandó una foto y la puse en Instagram. Le pregunté si la podía poner y dijo, sí, por supuesto, si eso le sirve a otro para que le dé ánimo. Y el chico también debe tener 13, 14 años leyendo mi libro, ¿viste? Sentado, apasionado, leyendo mi libro. Entonces yo creo que hay esperanza y realmente tenemos que aprovechar también esa movida, esa oportunidad que se nos está abriendo para ayudar a la gente a despertar, porque la gente también está harta ya de tanta basura, ya cansan. Una hermana mía ayer me decía con todo el tema del carnet, ya cansan con tanto género y tanta estupidez, ya cansan, hartas realmente, hartan. Y entonces va a haber una reacción natural de la gente. Muchas veces no por convicción personal, sino que simplemente te cansan y el sentido común llega un momento que ya te dice basta todo esto. Y es ahí cuando mucha gente va a decir, bueno, a ver, me voy a interesar, a ver, ¿por qué? ¿Por qué toda esta teoría del género es una estafa? ¿Por qué lo que me quieren decir de la historia, del patriarcado y demás es una mentira histórica que simplemente es un verso que te cuentan para imponerte una agenda hoy en día? ¿Por qué es eso? Y es ahí cuando la gente, yo le digo, tienen que leer. No pierdan el tiempo viendo televisión. Ya de entrada, no vean los noticieros, porque es una basura. Lo que te digan los noticieros es simplemente para guiarte el modo de pensar. La televisión hay que apagarla. Solamente vean cosas en las cuales ustedes tengan control. Estás viendo una película, si ya no te gustó, la apagáis y se acabó el problema. Tenés control sobre eso. Con la televisión es muy difícil porque la televisión es superficial, Cristian. Es muy superficial. Por ejemplo, vos vas a un programa de televisión. Obviamente que a nosotros no nos van a invitar nunca, pero si nos invitasen, vas a CNN, por ejemplo. En CNN me invitaron una vez, igual yo rechacé. Wolf Blitzer, que es muy conocido en los Estados Unidos. Él, cuando le dijeron al Papa Francisco, yo estaba en Estados Unidos estudiando en la universidad y me contactó, él está en Washington, y me dijo, venía al programa a comentar. Y yo no fui porque si iba a comentar, ¿viste? Ellos esperaban que venga alguien a hablar, ¿viste? De Bergoglio, y yo conocía toda la historia en la Argentina y demás, entonces, ¿qué voy a ir a hablar? Le voy a sacar la propia alegría que tienen los yanquis, ¿viste? Que eligieron un papa argentino. Ya se desilusionaron todos igualmente, pero más allá de eso, si vas a un programa como CNN, te dan 30 segundos para hablar. ¿Y qué vas a aprovechar sobre 30 segundos en un tema concreto? Entonces, por eso yo creo que la gente se está volcando a YouTube. Ahora, viste, llevamos 50 minutos hablando. Podés hablar sobre un tema, profundizarlo, puedes responder la pregunta de la gente. Es mucho más entretenido
Y especialmente si hay gente que sabe, ¿viste? Yo me pongo a ver a veces a Miklos, subo un video, me lo veo porque aprendo un montón, ¿viste? Ves si sabes inglés, ¿viste? Tenés muchas opciones también, otros idiomas, cuestiones de historia, ¿viste? Te vas a tu canal, cuestiones de ideológicas, ves lo que publique Agustín. Realmente es un alimentarse mutuamente, yo creo. Incluso para nosotros, la gente dirá, nosotros venimos todos a aprender, o nosotros también aprendemos entre nosotros, ¿no? Y así crecemos. Totalmente. Y yo creo que la gran ventaja también de todo este movimiento de ideas es que, digamos, de algún modo estamos actuando mancomunadamente y somos una especie, somos multidisciplinarios, o sea, ya hay cada uno que tiene una especialidad distinta, yo creo que eso es muy importante. Una cuestión que quería agregar es muy importante, como dice, la cuestión del conocimiento. Yo siempre agrego algo más, porque hay mucha gente que conoce las cosas que decimos vos y yo y que está de acuerdo, por lo menos en su fuero interno. Ahora bien, al momento esa persona de tener que decir su opinión en el club con los amigos, en el trabajo, etcétera, ahí esa persona por lo general se guarda la opinión para sí mismo. Yo creo que esto lo vamos a transformar todos, pero compartiendo nuestros conocimientos y no temiéndole a la condena social. Yo creo que eso es fundamental. No hay que temer a la condena social, máximo si tenés elementos para probar lo que estás diciendo. Y la cuestión más que quería agregar, es cierto que hay mucha más visibilidad, nuestras ideas tienen más visibilidad. Yo creo que lo que nos faltaba en definitiva era una representación política importante. Bueno, yo creo que con la llegada de Trump, ahí tuvimos una persona, más allá de las diferencias que alguno pueda tener, algunas cuestiones específicas, pero me parece que la llegada de Trump fue fundamental para darnos de algún modo una mayor, no sé si credibilidad, pero digamos, este tipo de ideas, la gente se fue animando más, me parece, que a abrazar estas ideas y decir estas cuestiones que estamos diciendo nosotros. Ciertamente, mira, con el tema de Trump es interesante porque cuando él hizo la primera primaria, y yo vivía en los Estados Unidos allá en el año 2011, él hizo la primaria para competir contra Romney y varios otros personajes del Partido Republicano. Y no llegó muy lejos, creo que a la tercera o cuarta primaria se bajó. Y en ese momento, hablando yo con amigos, decía lo siguiente, pero este tipo es un payaso porque en definitiva es un tipo que viene del show mediático, viene de la televisión, porque tenía un programa de televisión, un reality show muy popular en los Estados Unidos, que tenía una visibilidad muy grande, viene del ámbito de la construcción, un tipo Macri, viste, de la Argentina. Y yo a mis amigos les decía, este tipo, la única manera de enfrentar a los demócratas, en ese momento era Obama, era en el plano cultural. Solamente así. Y yo le decía a mis amigos, compañeros de los Estados Unidos, el problema es que en el Partido Republicano hoy en día no hay ninguno que le ponga un freno al Partido Demócrata en cuestiones culturales. Por ejemplo, el Partido Demócrata decía Estados Unidos es un país muy racista. Y los republicanos, en vez de contestarle con datos, decían, sí, bueno, es muy racista, pero sin embargo nosotros no somos parte, son ustedes los racistas por el Ku Klux Klan y ustedes fueron los que aprobaron la esclavitud y fueron los que lucharon a favor de la esclavitud y demás. En vez de decirle, en vez de enfrentarlos a nivel cultural, terminaban siempre concediéndoles las premisas, porque por una cuestión política sabían que los medios los iban a silenciar si hacían lo siguiente. Pero después llega Trump y realmente nos sorprendió todo, porque Trump llega a la carrera por las primarias nuevamente el año 2015 y su ataque al Partido Demócrata fue un ataque a nivel cultural, fue una batalla cultural la que dio. También con la economía, el trabajo, pero principalmente fue cultural, ir contra la política de la identidad, con las cuestiones de género, defender a la familia, la libertad religiosa, esos eran los pilares. Y después de eso, vamos a arreglar la economía, vamos a darle trabajo a la gente, vamos a traer compañías, América primero, el Make America Great Again, pero el Make America Great Again era en relación a la cultura principalmente. Y luego, en la idea de Trump, si vos reformás la cultura, después la política y la economía se da solo. Y tenía razón en eso. Y fue por eso que la gente lo votó. Lo que pasa es que los medios nunca te lo van a presentar así. ¿Por qué la gente votaba a Trump? Porque estaban hartos de la ideología de Obama, de los 8 años basura que tuvimos, que fue tremendo realmente, y que ahora el inclusivo de Biden lo trajo de vuelta.
con todas las contradicciones que esto significa. Tenés un Biden que te predica la inclusividad, la tolerancia, pero después te bombardea, ¿viste? Y no tiene drama del aborto. Te pone un transexual de secretario de la educación que está de acuerdo con que le saquen los genitales, pute los genitales a un niño. Pues sí, está loco ese tipo. ¿Cómo va a poner un psicópata así en una posición como esa? ¿Entendés? Acaba de sacar una regla por la cual Trump, por ejemplo, es interesante. Cuando estaba Obama en la presidencia, el crimen más grave que vos podías cometer era pegarle a una mujer. Un hispano, por ejemplo, que se emborracha, el mexicanito le pega a la mujer, deportación inmediata. Era el crimen más grande que podías cometer. Vos podías matar a un tipo, te ibas a la cárcel, pero no te deportaban. Pero vos le pegabas a la mujer, te deportaban. Es interesante que cuando llega Trump, pone un poco de orden en la gravedad de las cuestiones, sin negar que sea grave que un tipo le pegue a la mujer, pero puso a los asesinos, a los violadores, especialmente a los violadores de niños, ataques sexuales, deportación inmediata. Se acabó el problema. Viene Biden y ahora no se puede deportar a los agresores sexuales, por ejemplo. Le da protección a los pedófilos en Estados Unidos. Es una locura realmente. O sea, las grandes contradicciones del progresismo, ¿no? Sí, sí, fíjate, incluso lo que decías de Trump, que de algún modo reconfiguró digamos, una nueva derecha, porque como decías, esos republicanos antes de Trump, o coetáneos a Trump, digamos, tienen, bueno, como máquina argentina, siempre esa postura, actitud defensiva, ¿no? Ese centrismo, digamos, que es completamente claudicante, y sin embargo Trump nos presenta, digamos, esta, llamémosle, o nueva derecha, o digamos, este movimiento antiprogresista, como una actitud siempre proactiva. Y esto me parece que es la gran diferencia. O sea, hay que salir directamente a denunciar lo que haya que denunciar, y más allá de estas cuestiones de tenerle miedo, ¿viste? A lo políticamente correcto, a la condena social, etc. Entonces creo que esta nueva forma de expresarse y de actuar, bueno, me parece que nos da mucha más vitalidad y es por eso que estamos más vivos que nunca. Sí, ciertamente. Y por eso tuvieron que idearse mecanismos en los Estados Unidos. Los demócratas tuvieron que idearse mecanismos porque a Trump lo reelegían seguro. Entonces tuvieron que ir por la fácil. Vamos a inventar un nuevo modo de votar que sea por correo, que te llegue el voto a la casa sin que vos lo pidas. Simplemente lo tenés que llenar y lo mandás de vuelta. Tuvieron que ideárselas porque no llegaban. Y es interesante cómo aún teniendo todos los medios, teniendo todas las redes sociales, bloqueando a Trump, teniendo desde el punto de vista mediático el control absoluto, aún así más de 70 millones de personas votaron a Trump. Entonces, hay un problema aquí, porque Biden sabe que la mitad de la población votante de los Estados Unidos no lo apoya. Eso es interesante, ¿no? Entonces, no tiene tanta legitimidad como ha tenido otros presidentes o como incluso ha tenido Obama, que si aunque no te guste Obama, viste, vos reconocías, Obama es el presidente, ganó por mucha diferencia en el 2008, muchísima. En el 2012 fue casi empate, fue muy parejo, pero sin embargo nadie lo cuestionaba. En cambio, hoy en día tenés 70 millones de personas que no creen que Biden es el presidente legítimo. Será legal, eso no lo discute nadie. Legalmente es el presidente, hasta yo lo digo, pero legítimamente no lo es. ¿Entendés? Entonces eso te quita fuerza. Y es ahí cuando los demócratas yo creo que tendrían que aprovechar. Vamos a ver, porque ahora está la convención de los republicanos, ahora esta semana. Y vamos a ver cómo reaccionan, porque en Argentina pasa algo parecido. Vos tenés a un Fernández que tiene el menos 50% de los votos. Sacó el 49,7 creo que fue. Pero el tema es que Cambiemos trabaja para ello, porque son tan tontos en Argentina, realmente la oposición, o como pasa también en México y en tantos otros países. Muchas veces la oposición termina jugando para el otro, porque quieren quedar en lo políticamente correcto, porque no tienen realmente principios, porque en definitiva todos profesan el globalismo, el progresismo, y terminan siendo la misma basura, ¿no? Ideológica. Por eso yo creo que hay que ver el resurgir en toda Latinoamérica de representación política, como decías. Estados Unidos lo tuvo. No fue suficiente igual, porque muchos en el Partido Republicano son globalistas, muchos son traidores y son tan fanáticos como el resto, pero en definitiva yo creo que fue una bocanada de aire fresco y esperanza que dio, y que es posible. Si lo hizo Trump, viste, es posible. Es posible realmente que también en nuestros países sí, que se materialice
por así decirlo, este ideal. Y vamos a ver, la otra cosa es que esto va a tardar mucho tiempo también, Cristian. Va a tardar muchos años. En Estados Unidos, por ejemplo, el aborto se legalizó en el 73 y no fue hasta el año 2017 que viene Trump al poder, que comienzan a hacerle una embestida seria realmente al aborto en los Estados Unidos. Pasaron más de 40 años. Y en Argentina, en Latinoamérica en general, lamentablemente la gente no tiene visión a futuro. Y como la gente no tiene visión a futuro, no se termina haciendo nada. Porque hay cosas que tardan décadas en hacerse. Hay cosas que ni vos, ni yo, ni los que están escuchando van a verlo. Lo van a ver los nietos o bisnietos. Pero hay que tener esa visión a largo plazo, ¿viste? Porque es la única manera de lograr algo. La civilización occidental no se hizo en 5 años. La civilización occidental se hizo en 1500, 2000 años. Aristóteles, ¿viste? Año 500 antes de Cristo. Y Aristóteles escribió un librazo que es La Política, donde dice que la familia debe ser el fundamento de la sociedad. Sí. Pero eso no se materializó hasta después hasta el cristianismo, ¿no? Hasta la Edad Media, donde realmente se hizo un orden siguiendo la política de Aristóteles. Los tipos, San Agustín escribió la Ciudad de Dios, que fue el libro también fundante del mundo cristiano, y San Agustín no lo vio, eso se dio recién a partir del año 1000, ¿viste? Pasaron 700 años para que realmente se materialice y se concretice. Entonces, nosotros también tenemos que tener la misma visión. Tal vez no sea hoy, pero capaz que sea en el 2500. Pero va a requerir el 2500 de que nosotros hagamos nuestra parte hoy. Porque si hoy no hacemos nuestra parte, ni vos, ni yo, ni ninguno de los que están escuchando, entonces nunca vamos a llegar a este otro paso. Completamente. Yo coincido muchísimo y acá lo que hay que tener en cuenta, yo siempre cito la misma frase del padre Castellani, yo no sé si la digo siempre exactamente como él la dijo, pero digamos la intención era la siguiente. Yo creo que a lo que nosotros nos debemos, más allá del triunfo, hay un proyecto a largo plazo, que es lo que debería suceder, a lo que debemos apostar, pero más allá de si el triunfo lo vemos vos y yo, nuestros hijos, si no vemos el triunfo, creo que nuestro deber acá es, como se dice, es resistir. Porque cuando lleguemos arriba, si Dios quiere, lo que nos va a pedir Dios no son cuentas de nuestros triunfos, sino de las heridas de combate, ¿no? De nuestras batallas dadas. Y creo que, bueno, y esta concepción te la da una visión trascendente de la vida, y me parece que este es el camino que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que resistir, como vos resistís, Pablo, y como muchos otros intentamos poner nuestro granito de arena. Resistamos, y después el de arriba es el que va a poner, el que va a poner los tiempos. Así que, pero sí, Pablo, completamente de acuerdo con vos. Mira, ya vamos 1 hora, 2 minutos, casi 200 personas vino al vivo. Sabés que hubo un mensaje que me causó mucha gracia, que decía, se juntaron los iturros. Claro, Iturrieta, Iturralde, se juntaron los iturros, decía. Me hizo reír mucho. De hecho, tenemos la misma fuente, bueno, la misma raíz en euskera, ¿no? De nuestro apellido. Así que tenemos la misma raíz etimológica. Así es, así es. Y bueno, Pablo, si te parece, a mí en algún otro programa, en otra oportunidad, me gustaría muchísimo que hablemos sobre tu nuevo libro, etcétera, y tenemos tantos temas para hablar, pero yo tampoco quiero abusar de tu tiempo. Entonces, realmente lo que quiero primero es agradecerte muchísimo por aceptar la invitación, por haber compartido todos tus conocimientos, y bueno, encima una persona con todos los pergaminos y la experiencia que tiene, que aparte traes información digamos, de los propios países donde se van orquestando, donde se va orquestando esta ingeniería social, de modo que es muy valioso, y bueno, y la recibimos gracias a vos y a tu investigación y tu incansable labor. Así que, Pablo, yo te agradezco muchísimo por haber estado acá presente. Muy bien, gracias, Cristian. Yo creo que, lo decía nuevamente, es importante formarse en la historia. Yo leo mucho historia, me apasiona, me gusta, y lo hago como un pasatiempo también. Que un pasatiempo que me ha servido para formarme y poner en contexto también las ideologías. Las ideologías no se pueden estudiar solas, tenés que verlas cómo se encarnan a lo largo de la historia. Y a medida que yo iba leyendo, desde que tengo, no sé, el libro de historia, comencé a leer en la secundaria, los iba anotando. De hecho, tengo todo un fichero con libros anotados. Y los libros los iba catalogando, ¿viste? Yo con mi mente de adolescente o después de estudiante y demás, les iba poniendo puntaje, porque después vas comparando y vas aprendiendo y vas cuestionando lo que dijo este, lo que dijo aquel. Y a partir de ahí me fui elaborando toda una lista de libros
clasificados por tiempos históricos que yo aconsejo para leer. Entonces, muchos preguntan dónde leer, qué leer, dónde aprender historia argentina, dónde aprender sobre este tema. Yo los invito a que vayan a mi página web. Hay toda una sección gigante de libros de Argentina que todavía no la publico, pero que la tengo casi armada. Pero los invito a que vayan a mi página web, pablomunociturrieta.com, y hay una sección que se llama Libros Recomendados. Y ahí van a encontrar libros sobre muchos temas. Todavía me falta terminarla, pero van a encontrar libros, cuestiones pro vida, cuestiones de psicología, cuestiones de filosofía, filosofía política, y tengo una sección que es historia. Y yo quiero invitarlos a todos a que realmente sigan canales de historia, que sigan tu canal, pero especialmente que se formen y lean con libros de historia, que son realmente muy amenos los libros de historia, especialmente si son escritores buenos, ¿no? Si lees gente realmente como Hilaire Belloc, si lees a Dawson, si lees a Cristian Rodrigo Iturralde. La historia, cuando la historia es apasionante y como es una historia, es fácil de seguir y de leer, ¿no? Así que yo los invito a todos realmente a que se formen al respecto y que lo vean no como tal vez, especialmente si no lo han estudiado porque han seguido otra carrera, que lo vean como algo de formación personal. Porque hoy en día, y esto era lo que queríamos transmitir en el vivo de hoy en día tergiversan la historia para poder justificar una ideología en el presente. Y si vos conocés la historia, el verso no te lo van a meter. Exacto. No te van a poder meter el cuento, porque conocés el pasado. ¿Sí? Entonces, a mí no me engañan. Y es lo que tenemos que decir entonces cada uno de nosotros. Estudiar, formarnos, porque si estamos formados, somos intocables en ese sentido. No les va a ser tan fácil realmente tergiversarnos y tratar de meternos una ideología, como pasa así con personas que viven atontados, por más que van a la universidad, no les enseñan nada, es una burla realmente la universidad hoy en día en general. Y eso es a propósito, es porque después es mucho más fácil manipular y porque muchos profesores también son chantas, es más fácil ir con la corriente y demás que ponerse uno a estudiar y demás. Eso es el chantaje. El chanta es un fenómeno del profesor argentino, lamentablemente, con excepciones, obviamente hay eminencias, pero yo creo que en todo el continente realmente hay muchos chantas en las universidades. En Canadá, en Estados Unidos, en todos lados hay chantas. Y hay que tener cuidado porque el chanta es una persona peligrosa. Totalmente. Pablo, te hago una preguntita. La página web que yo la puse acá es Pablo Muñoz, le Pero con ponemos la la N. N, ¿no? No, con la N. muñoziturrieta.com. Solamente con la N Con porque, N. sí, Ahí lo voy a porque poner si de le vuelta. pones la N, te la va a rechazar. Así que, pero gracias, Cristian, por la invitación, realmente, gracias por la conversación. Bueno, hablé más yo que vos, perdoná, pero como es, No, pero ahí los invito. justamente, sí. Así No, que mira, justamente acá el especialista, el invitado, sí. A mí me interesa sí, siempre que se exprese más la otra persona, aparte de que tuve la oportunidad de tenerte. Y ahora si podés, antes de que te vayas, si nos podés decir dónde se pueden conseguir tus libros, bueno, toda esa información que la gente me está preguntando. bueno, mira, en la página misma que acabas de poner, ahí tengo una sección sobre mis libros, dónde comprarlos y los va a llevar directamente a la página, ya sea de mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, ya sea el libro, ya lo tengo en inglés, ya salió publicado esta semana sobre libertad religiosa en el mundo secular y el libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, que sale en abril, pero todos aquellos que quieran apoyar con la preventa está disponible para varios países, no para todos. Y en Argentina el libro sale en abril, si Dios quiere. Así que también estará disponible y voy a poner toda la información siempre aquí en mi página web esta que aparece aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces síganlo a Pablo en las redes, el que no lo sigue. También pueden apoyar este canal. Y bueno, Pablo, para mí ha sido realmente un gusto y estoy seguro que lo vamos a encontrar nuevamente. Así que, Pablo, un gran abrazo en Dios y en la patria. Gracias, Cristian. Igualmente, un abrazo enorme y bueno, te deseo lo mejor realmente. Seguir adelante y dando esta batalla cultural. Así es. Hasta luego, Pablo, gracias. Y gracias a todos.